Guadalupe fala de un mundo por ler que tamén un mundo por querer, pero por querer dende o espírito crítico da cidadanía, da que tamén somos corresponsables na formación dos nosos alumnos. Non vou facer un recitado dos seus méritos e publicacións, e prefería facer algo así como un repositorio en palabras de cousas que foron rulando por aquí estes días. Ben, privilexio, resiliencia, empatía, xenerosidade, humildade, oportunidade, necesidade, admiración, vínculos, rede, estabilidade, un luxo, pero non asiático, atlántico. Deixo vos con Guadalupe, que non lle roubo máis tempo. Grazas. Sí. Gracias, Consuelo. Buenos días, muchísimas gracias a todos. Gracias, Cristina, por la invitación y gracias a cuantos hacéis posible este milagro. Yo creo que nos podéis imaginar lo que supone para quienes venimos de fuera el ver este proyecto sostenido en el tiempo, que sigue creciendo en todos los sentidos y que en tiempos, he de decirlo, de tanto desaliento educativo o de fuegos de artificio a veces que iluminan y son bellos pero se apagan enseguida, mirar a Galicia de verdad que es una fuente inmensa de esperanza, así que gracias. Perdona. Yo hoy vengo a presentaros unos materiales nacidos a pie de aula, elaborados colectivamente, y quiero nombrar a las compañeras y grandes amigas con quienes los hemos ido construyendo. Son Rosa Linares, Ángeles Bengoechea, Flora Rueda y Maribel García, que nos ha ayudado a darles forma de tal manera que puedan ser hoy, que estén abiertos en la red y podamos compartirlos con todos aquellos que estéis interesados en ellos. Son unos materiales orientados a la lectura crítica desde la premisa freiriana de ligar la lectura de la palabra y la lectura del mundo. Y lo que voy a hacer antes de presentar los materiales es desvelaros un poco el andamiaje, compartir con vosotros a qué inquietudes dan respuesta y cuál es el fundamento teórico sobre el que se levantan, precisamente para que luego cada uno pueda aprovechar aquello que considera aprovechable y construir sus propios itinerarios. Esto nace de una profundísima inquietud por dos fenómenos relativamente recientes de alcance global e interconectados entre sí, que son los siguientes. Por una parte, las pruebas PISA y el modo positivo en que han puesto el foco sobre los procesos de comprensión lectora, pero también la inquietud por el modo en que PISA está condicionando las reformas de los sistemas educativos de medio mundo. En España prácticamente la eclosión de PISA ha coincidido con la época de recortes que nos han abocado a una enorme descualificación profesional y a una precarización tremenda en las condiciones laborales del profesorado, que está provocando una cierta externalización de todas aquellas acciones de las que antes nosotros, el profesorado, nos considerábamos responsables. Y, en segundo lugar, el otro fenómeno, la sustitución de los libros de texto, tradicionalmente ligados a la Iglesia o a grandes emporios editoriales, por entornos digitales que, aunque en muchas ocasiones nos pueden facilitar la tarea, a veces nos están abocando a excesivas cotas de control curricular y personal. A veces confiamos en un cierto mesianismo tecnológico que se está apropiando. Por eso, precisamente, creo que Galicia, y que aquí estáis, sois una excepción, porque digo, son muchísimas las multinacionales del ámbito digital que se están apropiando de cuantos son los fines de la educación, la formación del profesorado, los materiales curriculares o las situaciones de aprendizaje e incluso lo que entendemos o no entendemos por innovación educativa.
Y como la verdad que tengo la suerte de venir periódicamente a Galicia a compartir unas jornadas, unos encuentros con vosotros, mi presencia aquí tiene algo de relato y hoy iba a iniciar este relato en el punto en que lo dejé la última vez, en el que os contaba de la enorme preocupación que tenía por cómo se está poniendo el acento en el desarrollo de distintas competencias en los estudiantes, la competencia lectora, matemática, científica, pero en aquel momento acababa de estallar el escándalo Volkswagen, hoy podríamos hablar de otros mucho más recientes, y cómo evidentemente a la gente implicada en aquello, en trucar los motores para sortear toda la legislación relativa a las emisiones tóxicas, no era competencia lectora lo que le faltaba, ni competencia matemática, ni competencia científica, sino que le faltaba ética, sin más. Y recuerdo que en ese momento tenía un vídeo preparado, no lo puse por previsión de una posible escasez de tiempo, y luego Cristina Novoa casi cariñosamente me echó la bronca. Y entonces quería abrir la intervención de hoy con este vídeo. Es una entrevista que hicieron desde el programa del Intermedio a una serie de estudiantes de una escuela de negocios. Tema con jóvenes que estudian en una escuela de negocios en España. Para ello, nos hemos trasladado a las inmediaciones de la ICADE Business School. Atentos. Como futuro hombre de negocios, ¿qué crees que es lo más importante para ser un buen empresario? Pues yo creo que hay que tener la mente abierta, no tener miedo a nuevos retos y sobre todo salir uno del círculo de confort, ya que es una forma en la que uno demuestra lo que vale. Yo creo que ser ambicioso es lo más importante hoy en día, porque una persona que tenga unas expectativas altas, yo creo que llegará donde se lo proponga. Lo más importante para ser un buen empresario, mucha determinación, tener muy claro a dónde quieres ir y pues ganas de triunfar, ambición sobre todo. Pues yo creo que es esencial ser ambicioso, pero sobre todo tener carisma. Yo creo que es algo de lo que carecemos los españoles, que no se trabaja mucho. Creo que tener una carisma es muy importante. Para mí lo más importante es ser hábil, o sea, ser avispado, siempre tener una meta ahí en el horizonte e ir a por ello, ¿no? En el caso Volkswagen, ¿para ti tiene alguna justificación lo que han hecho los directivos de esta empresa? Pues no, porque no creo que esté ni en el interés de la empresa, ni en el interés de sus clientes, ni de nadie. Creo que ha sido un error garrafal. Es que aunque sea un 0,1% de probabilidades de que te pillen, es algo que te destroza la marca. No, para mí no. Pues porque no se puede engañar, o sea, la claridad y la transparencia es fundamental en una empresa. Yo entiendo que no hayan quitado, por ejemplo, los chips para poder continuar con su producción y seguir ganando dinero, pero no me parece ético. ¿Tú lo hubieras hecho? No. O sea, yo en cuanto hubiese visto una ilegalidad, lo hubiese cortado de raíz. Me parece mal porque hay que respetar y todos tenemos que jugar limpio, pero luego bien, no sé lo que haría yo si estoy en esa situación. Tendrán sus criterios para haberlo hecho. No sé si es por cuestión de dinero y tal. Ojalá pudiese estar ahí algún día para tomar ese tipo de decisiones, pero de momento no sabría lo que haría. A ver, entiendo que ellos buscan maximizar el beneficio, los ingresos y tal, y lo que han hecho no está bien. Buscaban un fin, lo han conseguido, pero no justifica los medios. Sé sincero, ¿tú lo hubieras hecho? Yo no. No lo diría y haberlo hecho tampoco lo habría hecho. Los empresarios se quejan a veces de que tienen que luchar contra la excesiva regulación. ¿Tú dirías que lo que os enseñan en la carrera os invita a sortearla? Nos enseñan a saber gestionarla. Hombre, siempre hay algún truco por ahí que te enseñan a realizar o a tener en cuenta para ser un buen empresario, está claro. Sortearla, a ver, lo que nos enseñan es que la regulación tienes que respetarla, pero aprovechando al máximo los espacios que te da. Si consigues por alguna manera deducibilidad de tus impuestos, pues lo aprovechas. Cuanto más te puedas ahorrar y cuanto más puedas llevar al límite lo que puedes hacer dentro de la regulación, pues hacerlo. Aprovechar espacios. De ninguna manera. Lo que nos enseñan en la carrera fundamentalmente es a sacar el máximo partido de las distintas opciones que te ofrece la regulación. El problema es que muchas normativas están hechas de manera que siempre hay un doble sentido, siempre hay un hueco que si no incumpliéndola sí que es verdad que está en lo que es esa zona intermedia, ¿no? En esa zona gris que está siempre en el límite. También es donde están normalmente las mayores oportunidades de negocio. Cuanto más enrevesado sea la ley, es donde más posibilidades hay de hacer negocio. No nos enseñan a sortearla, pero sí nos enseñan, por ejemplo, a encontrar huecos legales para poder continuar con tu actividad. Te dejan emitir una polución del, me estoy inventando, 7,3. Y tú justo emites 7,3 ahí hasta el borde. Es cierto que estás contaminando muchísimo, pero como estás dentro de la legalidad no te pueden decir nada. Hemos visto que tenéis una asignatura de ética. ¿Qué os enseñan? Nos enseñan los derechos universales, tener en cuenta a tus empleados. No sé muy bien qué decir.
¿Pero qué has aprendido? Pues poco. Bueno, cómo la cultura de las religiones se puede aplicar al mundo real a través de eso, pues los valores morales, éticos que transmiten, ¿no? ¿Sirve para algo? Sí, a nivel personal. Una asignatura no te va a enseñar a ser ético o a respetar la moral, porque la moral es algo personal, en mi opinión. Sobre todo cosas que dice la doctrina social de la Iglesia. Los valores que te inculcan son más bien que hagas lo correcto en la situación correcta, vamos. Pues ahora sobre todo estamos viendo dentro de esa asignatura que se llama Cristianismo y Ética Social, pues cosas en cuanto a las religiones y demás. De momento, de ética social, hemos visto poco o nada. ¿Es una asignatura importante o es una María? Es una María, es una María. Tenemos un montón de asignaturas y nos la colocan pues en semestres así un poco intensos, es más como historia, como si tienes historia y matemáticas, pues dices, pues bueno, te centras un poco más en las matemáticas. Uf, ¿y ahora qué digo yo? Pues yo creo que no es de las más importantes. Yo creo que se podría eliminar de cara a otras asignaturas que a lo mejor tuviesen algo más que ver con todo lo que estamos estudiando. Hombre, estudiarte las encíclicas no es fácil, ¿eh? Te digo, la Rerum Novarum no es nada fácil. Además, el examen no es teoría como tal, sino te dan casos y tú lo aplicas. Si una aldea se queda sin agua y tú puedes vender todo el agua, ¿se la venderías o no, o lo ayudarías, por así decirlo? Y ahí ya tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. ¿Tú qué harías? Yo... es que ya se la daría. Luego ya pediría otro favor más adelante, pero se la daría. Bueno, yo creo que nos reímos por no llorar, ¿verdad? Este es el mundo en el que estamos. Y o la escuela intenta corregirlo desde todas y cada una de las áreas, o estamos contribuyendo a formar profesionales como estos. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que lo que necesita nuestra educación y nuestro mundo todo es un viraje ético, y me iba a apoyar simplemente en dos personas a las que admiro profundamente. Una es Marta Nussbaum, Premio Príncipe de Asturias hace unos años. Os recomendaría cualquiera de sus libros, y en esta noticia que he cogido habla de la crisis silenciosa de la educación, que es más grave, dice ella, que la pregonada crisis económica mundial, puesto que amenaza con producir generaciones enteras de máquinas utilitarias en vez de ciudadanos libres, capaces de pensar por sí mismos, que sean capaces de comprender el sufrimiento ajeno y de poseer una mirada crítica sobre las tradiciones. En este contexto, la democracia está amenazada. Y la otra voz que quería traer aquí es la de Emilio Lledó, que hace poco, en una entrevista publicada hace 2 o 3 días, nos alertaba una vez más acerca del asignaturismo del currículo, la multiplicación de exámenes que no están contribuyendo a construir un mundo mejor en el que merezca la pena vivir. Se han levantado voces recientemente acerca de si convendría una asignatura de pensamiento crítico, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que de lo que se trata no es de multiplicar, no es de yuxtaponer, sino de atravesar, de sustentar todas las áreas de conocimiento sobre ese pensamiento crítico, sobre esos principios éticos. Y yo os invitaría a que hiciéramos conjuntamente, me consta que lo estáis haciendo, más bien una lectura crítica también de la escuela. Podemos decir con Mafalda que o nos apuramos a cambiar el mundo, o si no el mundo es el que nos cambia. Junto a esta viñeta en que hay quien se afana en subrayar las líneas, las coordenadas de siempre, mientras que hay quien, un poquito a contracorriente, trata de revisar esas propias estructuras. ¿Dónde estamos? Es decir, ¿cuáles son aquellos puntos en los que merece la pena fijar la vista antes de echar a andar? Yo creo que lo primero en lo que nos tenemos que fijar, como profes, sabéis que yo soy profe de secundaria, ayer por la mañana estaba dando clase a mis chavalicos y chavalicas de primero de la ESO, de cuarto de la ESO, ¿qué es lo que a mí más me angustia? Pues el mal llamado fracaso escolar. Que haya 1 de 4 estudiantes, 1 de cada 5 en tiempos de bonanza, que ni siquiera acaban los estudios obligatorios, y no ya tanto por el papel de marras que es necesario, sino porque salen a la intemperie sin la preparación necesaria para desenvolverse como personas autónomas, libres y responsables.
Y como os he dicho que lo que iba a desvelar era un poco el andamiaje sobre el que se construyen los materiales que quiero compartir con vosotros, voy a partir de 3 citas, una de Anne-Marie Chartier que dice así: la democratización de la escuela resultó ser una trampa en la práctica, ya que la cultura de las élites resultó ser la mejor herramienta de selección para hacer fracasar estadísticamente a los niños del pueblo. En esta coyuntura, los profesores más afectados fueron los de literatura. La de Michel Petit, que dice: pero muchos alumnos se quedan con la idea de que el aprendizaje es una humillación cotidiana y de que la lengua de los libros es la lengua de los que tienen el poder. De ahí que manifiesten conductas defensivas para compensar la marginación cultural, su exclusión simbólica, política. Y por último, Víctor Moreno, que nos recordaba que la responsabilidad de la institución educativa es, más que hacer lectores, que también desarrollar la competencia lectora del alumnado, porque es imposible lo uno sin lo otro y a veces descuidamos quizá esos primeros peldaños. Para ello es importante precisar cuáles son las habilidades o destrezas que están en la base de dicha competencia. Yo creo que no debemos nunca dar por supuesto que necesitamos aprender a enseñar a leer y que ese aprendizaje no se acaba nunca y que además tenemos que hacerlo no solo individualmente, sino colectivamente. Por eso, de los 3 grandes ámbitos de los procesos lectores, los lectores con textos y los textos, me referiré brevemente a la importancia de crear entornos lectores, pero quiero poner el énfasis sobre todo en cómo ayudar a los lectores a que devengan lectores autónomos, capaces de leer no aquello que les acercamos en un momento dado en el aula, sino cualesquiera textos que se encuentren en su vida cotidiana, y con qué criterios podríamos seleccionar los textos. Y en esta ocasión no me voy a centrar en la lectura literaria, sino en otro tipo de lecturas. Hace también, yo creo que 3 semanas, no más, salían los resultados de un estudio cuya conclusión fundamental era esta: que tener 500 libros en casa da 3 años de ventaja escolar a tus hijos. Sabéis qué es lo que constatan los informes PISA, una edición tras otra, que el factor determinante en el llamado éxito o fracaso escolar es el entorno sociocultural, el número de libros en casa, los estudios de los padres, etc. Claro, lo primero que se viene a la cabeza es que un hogar en el que hay 500 libros, pues probablemente pueda enchufar la calefacción y se pueda comer 3 o 5 veces al día. Y no olvidemos que muchas de nuestras criaturas esto no lo viven en casa. Pero luego, además, no es solo que se trate de hogares en los que los críos desde antes de nacer están escuchando a sus padres leer, los ven leer, les regalan libros, les cuentan cuentos, conversan sobre libros. Es que también seguramente ven determinado tipo de cine, escuchan determinado tipo de música, van a según qué exposiciones, hacen según qué viajes. La biblioteca escolar, tal y como aquí la entendéis, alberga todo este tipo de iniciativas. La biblioteca escolar trata de abrir las puertas de la cultura, pero no ya porque les vaya a reportar un beneficio académico de 3 cursos, 800, sino por lo que reporta de bienestar, de felicidad en la construcción de uno mismo. Por eso yo no pude evitar asociar esta noticia a esta otra. Galicia es la comunidad en la que menos pesa el origen del alumnado sobre los resultados PISA. Habrá muchísimas más variables, yo no lo niego, pero quiero deciros que podéis estar orgullosísimos de lo que estáis construyendo con las bibliotecas escolares, porque a mi manera de ver no hay otro mecanismo mejor de compensación de las desigualdades dentro de la escuela. En el afuera hay otro tipo de políticas sociales que se deben exigir a nuestros gobiernos, pero en el adentro creo que el mecanismo esencial de compensación educativa es la biblioteca escolar. Pero os decía que me iba a centrar hoy en cómo trabajar con los lectores y con qué criterios hacer la selección. Yo
solo puedo apoyarme en aquellos y aquellas de quienes me he nutrido. Seguro que son libros que todos conocéis de sobra, pero yo os invitaría a volver sobre ellos y a volver, insisto, colectivamente los equipos docentes, cada año seleccionando artículos, capítulos, etcétera, porque no podemos renunciar a esta formación y además que ni siquiera muchos de nosotros no la hemos tenido en nuestra formación inicial y además es imprescindible, por supuesto, no solo para el profesorado de primaria, no solo para el profesorado de lengua y literatura, sino para el profesorado de todas las áreas también de secundaria, porque todos tenemos la responsabilidad de enseñar a leer. Me quedo con una cita de Emilia Ferreiro. Este librito es un librito muy pequeño, pero enormemente sugerente. Dice, si leer y escribir son construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a estos verbos, pero la escuela no ha acabado de apartarse de la antigua tradición. Sigue tratando de enseñar una técnica. ¿Qué podemos hacer? Os hago una síntesis de algunas de las cosas que proponen estos expertos en lectura y que, repito, es aquello que compartimos las personas que elaboramos estos materiales para tenerlos siempre presente y tratar de dar respuesta a todos estos requerimientos. En primer lugar, tenemos que intentar diversificar las situaciones de lectura, los propósitos de lectura, es decir, diferentes textos con diferentes propósitos, pues como hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, que nos manejamos con infinidad de textos y con cada uno de ellos leemos de alguna manera porque tenemos fines diferentes. Diversificar los ámbitos, textos de la vida personal, pública, académica, profesional, por supuesto, manejar textos impresos y digitales, continuos y discontinuos, etc. La importancia de graduar, de que la complejidad de los textos y la complejidad de las tareas que proponemos esté dosificada y sea adecuada a los lectores que tengamos, que serán diferentes en cada contexto escolar, y por eso es importantísimo que nos coordinemos, los miembros del equipo docente y también en vertical, en los sucesivos cursos, y que nos complementemos. Tener esta mirada casi a vista de pájaro. Que acompañemos siempre los procesos, en el antes, en el durante, en el después, y que vinculemos lectura, escritura y conversación. Por eso el proponer pequeños proyectos de trabajo yo creo que nos permite de una manera muy orgánica, muy natural, ir combinando todo ello. Diversificar las situaciones de lectura. Yo os voy a poner ahora aquí como en un rápido zapping algunos de los textos que incorporamos en estos materiales. Mirad, esto por ejemplo, yo con los de cuarto de la ESO empecé con esta noticia, hay una batería de 8 o 10 textos periodísticos más y la propuesta sencillamente era reformular el titular. El titular en este texto es: el Estado Islámico secuestra a decenas de cristianos en el centro de Siria. Si uno va leyendo más abajo, lo que se encuentra es que el Estado Islámico ha secuestrado a 230 civiles, entre los que figuran unos 120 musulmanes suníes y más de 60 cristianos asirios. Este titular no es ajeno a las actitudes de recelo que se suscitan en gran parte de la sociedad española hacia quienes profesan otra religión. Todo esto está en la raíz de luego actitudes, reacciones, palabras, conductas islamófobas. Bueno, pues como estos son infinitos los titulares que podríamos ir recogiendo de la prensa y simplemente con cuestiones tan concretas como reformular el titular que obliga a una lectura más detenida de la noticia. Otras veces, como os digo, incorporamos textos orales, audiovisuales, entrevistas radiofónicas, etcétera, publicidad. En este caso la pregunta puede ser si sigue siendo sexista la publicidad de juguetes, hacer una revisión del diccionario en según qué acepciones, manejar gráficos, barras y ver cómo podemos titular subrayando, silenciando unos aspectos u otros, textos de una cierta extensión también, por supuesto. Campañas institucionales, carteles, viñetas. Pero para que esto no quede disperso, porque yo creo que a todos muchas veces manejamos diferente tipo de textos, se nos ocurren distinto tipo de actividades para el aula, pero conviene hilvanarlos, ¿no? Esta ilustración de Chema Madoz nos da una imagen muy gráfica de ello, el construir proyectos donde
invitemos al alumnado a manejar distinto tipo de textos. Y al hilo de esto yo quería sugeriros la lectura de un material que no sé si conocéis, publicado por Ecologistas en Acción y los Movimientos de Renovación Pedagógica, que son esas 99 preguntas y 99 experiencias para aprender a vivir en un mundo justo y sostenible. Ellos proponen distintas preguntas que nos podríamos hacer, absolutamente abiertas, y que nos invitan, desembocan en el manejo de un montón de textos de naturaleza muy diferente. Nunca yo creo que nos detendremos lo suficiente en este tipo de cuestiones. Llevemos cualesquiera textos al aula, seamos conscientes de que tenemos que acompañar los procesos, que tenemos que ser capaces de anticipar qué dificultades se van a encontrar los chavales ante ellas y que sepamos darles herramientas para sortearlas. Muchas veces se identifica no comprender un texto con desconocer el significado de una palabra y siempre sea la receta de buscar el diccionario. Bien sabemos que no, que muchas veces nosotros como adultos estamos manejando textos y nos encontramos con multitud de palabras cuyo significado desconocemos y las inferimos por el contexto, acudimos a un hiperónimo. Si la palabra no la consideramos relevante para la comprensión global del texto o para aquellas finalidades que nos mueven en esa ocasión, desechamos incluso, ¿no? Pues invitemos a los chavales, hagamos explícitos estos mecanismos. Pero hay otro tipo de dificultades que a veces se nos escapan. Perder el hilo de un texto. Si hoy leyéramos la crónica de un partido de fútbol, aquellos que no estemos familiarizados con el fútbol o de hockey o de rugby, la cantidad de referencias a través de sinónimo, el punta del Arsenal, el medio del Valencia, tú estás leyendo y no sabes a quién se refiere porque has perdido el hilo. Eso les pasa a los chavales con muchísimos textos de historia, por ejemplo, ¿no? Pero incluso se dan casos mucho más concretos. A mí muchas veces los colegas de matemáticas me dicen, mira lo que me ha pasado. Un problema, lo simplifico muchísimo. Manolo tiene 10 cromos y Ayub tiene 3. Este le da 2 a aquel. ¿Cuántos cromos tiene ahora Manolo? Ya se han perdido. Ya se han perdido. Luego los profes de lengua nos empeñamos en enseñar la clasificación de los pronombres y no sé cuántas historias, pero si es que no saben recuperar un antecedente en un texto, ¿no? O Andrea, esto es de un profe de matemáticas del otro día, Andrea se encuentra con Mónica, le dice que vayan. No saben quién le dice, no saben quién es el sujeto. Es decir, yo creo que cualquiera de nosotros en nuestras áreas tenemos que saber que estos son los problemas que se encuentran los chavales y darles herramientas para sortearlos. Otras veces no sé qué me quieren decir porque ven frases aisladas, ellos lo que captan son frases aisladas y no saben qué concepto global se está desarrollando. O porque les faltan los conocimientos previos, o por qué son tan inermes ante los textos de los medios de comunicación. Porque nosotros cuando leemos una información ya sabemos quién lo está diciendo y por qué. Sabemos que no es lo mismo leer una información en El Mundo, en ABC, en El País, en el diario.es, en Contexto o en La Marea, porque las palabras están cargadas de significados diferentes según quien las dice. Y todo esto debemos tenerlo en cuenta también en las aulas. Por tanto, debiéramos acompañar los procesos de lectura muy cuidadosamente en el durante. Y me voy a centrar en el último de los puntos, en el quién lo dice y por qué, y recurro ahora a unas palabras de Daniel Cassagne, que nos dice que leer y escribir no son solo tareas lingüísticas o procesos psicológicos, sino también prácticas socioculturales. Así, distinguiremos 3 planos: las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado literal, la suma del significado semántico de todas sus palabras. Con entre líneas, a todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho explícitamente, las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos. Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la intención y la argumentación que apunta el autor. Y precisa también 4 factores que están transformando el acto de leer. La implantación y el desarrollo de la democracia reclaman una ciudadanía que pueda adivinar la ideología que se esconde en cada texto. La globalización nos aproxima a todo tipo de discursos escritos en varios idiomas y concebidos desde otros horizontes culturales. La lectura plurilingüe y la multilectura son necesarias.
llevemos textos escritos en diferentes lenguas y acostumbremos a nuestros chavales a manejarse simultáneamente con unos y con otros. Internet ha creado nuevas comunidades discursivas, roles de autor y lector, géneros electrónicos y formas de argot. ¿Cómo distinguimos una web fiable de una engañosa? Proponer la búsqueda de una información y ayudarles a navegar por este océano proceloso de Internet. Y por último, cada día hacemos más caso a la ciencia. ¿Cómo podemos decidir si hay que investigar con células madres si no sabemos lo que son? La divulgación científica, la lectura de textos científicos es tan imprescindible hoy como los grandes retos que plantea. Bueno, pues teniendo todo esto en cabeza, nos pusimos manos a la obra para tratar de armar unos materiales que nos sirvieran en las clases de lengua y literatura, pero abiertos, por supuestísimo, al trabajo interdisciplinar, que yo creo que muchas veces es lo único que dota de sentido aquello que hacemos, y transferible, yo creo, a otros temas, a otros cursos, a otros niveles escolares. La página, os digo que los materiales están abiertos, disponibles en la red. La página madre que los alberga la llamamos Leer la palabra y el mundo, como homenaje a Paulo Freire. Y lo que integra son 4 secuencias para el desarrollo de la lectura crítica en secundaria. Cada una de ellas se centra en un tema que consideremos que es de interés para el alumnado y escoge como hilo conductor, tanto en las actividades de producción como en las de recepción, algún género discursivo. Ahora lo veréis. Y si hay algo que atraviesa todos estos materiales es la mirada feminista y ecológica, el afán de diálogo intercultural y la apuesta irrenunciable por un suelo ideológico anclado en los derechos humanos y sociales. Y estos son los pilares sobre los que se levantan los itinerarios que presentamos. En estos tiempos también en que se acusa a la escuela de adoctrinar, etcétera, etcétera, creo que debemos tener muy claro que nuestro suelo ideológico irrenunciable son los derechos humanos y que no hablar de ellos, eso sí que es adoctrinar. Decía que son 4 secuencias didácticas, tienen una cierta gradación interna en un doble sentido. Cada una de ellas, los textos que va proponiendo y las lecturas se presentan en orden creciente de complejidad, pero también, aunque son itinerarios interniveles, es verdad que quizá el primero, por el que voy a empezar, es más adecuado para trabajar. Se puede trabajar en primero o segundo de la ESO, se puede trabajar también en los últimos cursos de la primaria y, sobre todo, yo lo que quisiera es que al hilo de lo que yo vaya presentando, pues vuestras cabezas se muevan y veáis cómo es perfectamente la estructura o el espíritu que subyace a estos materiales que se puede transferir a cualquier contexto escolar. El primero lo llamamos Mitos de aquí y de allá y ofrece un recorrido por diferentes relatos fundacionales de diversas tradiciones culturales. El itinerario se centra en los textos narrativos y busca, en primer lugar, disfrutar. Pero en segundo lugar también invitar a una lectura crítica de algunos estereotipos o de muchos estereotipos sexistas, clasistas, racistas en la narrativa de ayer y hoy. Si va el hipervínculo, os los presento brevemente. Mirad, empezamos con una narración oral de Bonio Fogo, que es un cuentacuentos camerunés. Seguimos por la mitología griega, continuamos con la Biblia y debo confesaros la vergüenza que pasé hace unos años trabajando en la historia de Abraham e Isaac. Sabéis que el sacrificio del hijo es un motivo recurrente en muchísimos relatos fundacionales y a nosotros, por lo menos a la gente de mi generación, nos contaban la historia de Abraham pues como el arquetipo de la obediencia a Dios, ¿no? A partir de actividades que hacemos en el aula, como cambiar el punto de vista. Vale, ¿qué pensaba Isaac? Cuando su padre lo coge de la oreja, lo lleva, lo ata a una piedra y empuña el cuchillo, ¿no? ¿O qué pensaría Sara cuando Isaac vuelve y le cuenta, pues mamá, mira, papá, lo que ha estado a punto de hacerme, ¿no? ¿Y qué pensaría Abraham? En todo momento, de verdad,
creyó que no tenía más que obedecer las instrucciones de Yahvé de sacrificar a su hijo o tuvo alguna resistencia interior. Es decir, a partir de esto cuestionamos la obediencia como un valor, pero os hablaba de la vergüenza que sentí cuando, yo tengo muchos en mis clases, a lo mejor una cuarta parte o casi una tercera parte son críos de familias marroquíes, musulmanes, y me contaron que en el Corán es casi igual, pero un poquito distinto, ¿no? Entonces, claro, el desconocimiento que tenemos acerca de los referentes culturales de gran parte de nuestro alumnado yo creo que es imperdonable, y a partir de ahí, bueno, pues estuvimos viendo elementos en común, elementos que diferencian y descubriendo las enormes raíces compartidas por unas culturas y otras. Luego nos vamos al Popol Vuh, Centroamérica, aquí lo hacemos en un formato audiovisual, y de nuevo la protagonista femenina, en muchos de los fragmentos que hemos seleccionado hay protagonistas femeninas fuertes, pero bueno, tiene sus vínculos con la Virgen María de la religión cristiana. Los chavales preguntan a veces por qué esa preocupación por la virginidad de las mujeres, pero también con Eva, porque la princesa Ishkik se atreve a romper la prohibición de tocar los frutos de un árbol. El Mahabharata, que lo vemos en forma de novela gráfica, Las mil y una noches, un relato mucho más, en este caso ya más extenso, y el proyecto final para los chavales es que ellos se conviertan también en cuentacuentos. Bueno, trabajamos sobre todo, como veis, narraciones en distintos formatos en el primero de las secuencias. Y al hilo de cada uno de los textos, si veréis y luego huroneáis un poco en la página, como aquellas cuestiones ligadas a la comprensión lectora y también a la producción de textos escritos, pues vertebran un poco las actividades sugeridas al hilo de cada uno de los textos. El segundo se llama Por los derechos civiles, combina textos, en este caso, este se puede trabajar con segundo de la ESO, tercero, cuarto, pero bueno, digamos que es el segundo en grado de complejidad. Trabaja con textos expositivos y argumentativos centrados en la lucha por los derechos civiles, ¿vale?, de colectivos cuya diferencia se ha traducido en desigualdad, discriminación y violencia por parte de los grupos hegemónicos a lo largo de la historia. Por presentarlo brevemente, tenemos el discurso de Malala en Naciones Unidas. Aquí invitamos, vemos siempre en precampaña navideña aquellos anuncios de los más vistos, de los juguetes más vendidos, para seguir, y lo vengo haciendo año tras año desde hace un montón, para seguir indagando acerca de esta gran pregunta, ¿no? Si la publicidad de juguetes sigue siendo sexista. Aquí luego ellos elaboran su texto de comparación-contraste. Por separado, a propósito de la discriminación racial en Estados Unidos, por ejemplo, en este caso trabajamos ya estructuras algo más complejas de problema-solución, de causa-consecuencia, con actividades de dar textos con los párrafos desordenados, y ellos tienen que recuperar esa macroestructura reorganizando los párrafos. Yo no soy trapacero. A partir de la campaña que hizo la Fundación Secretariado Gitano hace 2 años acerca de estas definiciones del diccionario, tremendamente doloroso. Cortemos con las etiquetas a propósito de inmigrantes, refugiados, derechos LGTBI, y acabamos con el discurso de Emma Watson en Naciones Unidas con esta invitación a reivindicar los derechos no solo del colectivo que más nos afecta, sino de cualesquiera otros. Y aquí lo que se propone a los chavales es que individualmente elaboren su propio discurso argumentativo oral, en este caso se trata de una argumentación monologada, y que con una cierta solemnidad, prácticamente como si estuvieran en Naciones Unidas, traten de sensibilizar y convencer a sus compañeros y compañeras de aquello que estimen oportuno relacionado siempre con derechos humanos, con derechos sociales. Es, creo, una actividad enormemente formativa y muy emocionante. El tercero, detrás de la ropa, se puede trabajar desde segundo de la ESO, yo creo que hasta bachillerato, pero incluso, repito, que seleccionando los textos o sustituyéndolos por otros, creo que son cosas que se pueden trabajar con críos chicos también. Se detiene sobre todo en diversos géneros periodísticos, noticias, entrevistas, reportajes, y aborda el impacto que el proceso de fabricación de la ropa tiene tanto en quienes la producen como en el medio ambiente, sin olvidar los movimientos de resistencia que persiguen un comercio más justo y un consumo más responsable.
Bueno, empezamos tratando de aproximarnos al universo adolescente y mucha de su preocupación por la imagen en el que me pongo a partir de un post de un blog. Vemos luego un reportaje audiovisual que nos alerta acerca de en qué medida somos víctimas de la moda, no solo los consumidores por la presión de determinados estereotipos de belleza, sino los trabajadores y nuestro medio ambiente. Y son cuestiones en las que luego iremos profundizando. Voy ya más ligerita con distintos tipos de textos y al final lo que han de elaborar es un reportaje. Un reportaje puede ser formato periodístico, pero también audiovisual, y a veces hacen unas piezas que sinceramente yo creo que en informe semanal podrían tener cabida, porque nuestros chavales son muchas veces muy duchos en el manejo de otro tipo de lenguajes. Y por último, lo cerramos con la secuencia a la que hemos titulado Cerca de la distopía, porque realmente nos alarma, nos angustia incluso a veces el constatar en qué medida se han hecho realidad las grandes distopías del siglo XX. 1984 o la vigilancia absoluta, Un mundo feliz o el entretenimiento perpetuo, Fahrenheit 451 o Un mundo sin libros. Porque, como decía Ray Bradbury, en un mundo en el que la gente ha dejado de leer, no hace falta ya quemar los libros. Aquí el proyecto al que se aboca todo es la celebración de un debate final formal. Empezamos con un debate más informal, a partir de una serie de viñetas. Por ejemplo, los dispositivos móviles nos conectan o nos desconectan con la realidad. Se traza una línea en el aula, los chavales van contraponiendo argumentos y se van aproximando, incluso cambiando de bando si sus compañeros les hacen dudar, ¿no? Bueno, aquí hay muchos documentos también de nuestra actualidad, de la vigencia de la neolengua, de esta vigilancia absoluta a la que los dispositivos móviles que muchas veces llevamos a las aulas no son ajenos, a las que no son ajenos también los datos que albergan determinadas evaluaciones externas que se pasan a nuestros chavales. Vemos con ellos también alguna serie de televisión, un capítulo concretamente de la serie Black Mirror. Bueno, no me voy a entretener en la descripción del itinerario, que es tan desasosegante como apasionante, me atrevería a decir. Creo que voy a saltar esto porque quiero dejar siquiera unos minutos para el coloquio, pero bueno, era poneros una escena de la película de Vida es Bella que recordaréis cuando se está hablando ¿Os la pongo? Es un minuto, ¿eh? No se ve muy bien. Terza elementare. Ascoltate questo problema. Me lo ricordo perché mi ha colpito. Problema. Un pazzo costa allo Stato 4 marchi al giorno. Uno storpio 4 marchi e mezzo. Un epilettico 3 marchi e 50. Visto che la quota media è 4 marchi al giorno e i ricoverati sono 300.000, quanto si risparmierebbe se questi individui venissero eliminati? Soppressi? Dio mio, non è possibile. La stessa reazione che ho avuto io, Dora. Dio mio, non è possibile. Non è possibile che un bambino di 7 anni risolva un problema di questo genere. E il calcolo è complesso. Le proporzioni, le percentuali, ci vuole un minimo di informazione algebrica, no? Un problema da scuola superiore per noi. Ma no, basta una moltiplicazione. Quanto ha detto che sono questi storpi? 300.000? Sì. 300.000 per 4. Se li ammazziamo tutti risparmiamo 1.200.000 marchi al giorno. Facile, no? Esatto, bravo. Ma tu sei grande e grosso. In Germania lo propongono ai bambini di 7 anni. Veramente un'altra razza. Bueno, de acuerdo que es llevado al extremo, pero yo nunca olvidaré unas palabras que leí de Miguel Ángel Santos Guerra hace muchísimos años, donde decía que fueron ingenieros muy bien preparados y no médicos. lo creo. ¿Me deja algo abierto? Eres un genio. Os decía que, recordar las palabras de Miguel Ángel Santos Guerra, decía que fueron ingenieros muy bien preparados y médicos muy bien preparados quienes diseñaron las cámaras de gas. De acuerdo que es un caso extremo, pero la competencia matemática, científica, lectora a solas puede conducir a
bueno, pues a conversaciones y a realidades como esta, sin llegar a estos extremos. Pero por eso, casi en contrapunto, quería cerrar con una viñeta del Roto. Dice, si el 1% de la población acumula el 99% de la riqueza, algo habrá que hacer. ¿Prohibir las matemáticas? Bueno, pues pongamos las matemáticas también al servicio de la denuncia de, por ejemplo, el desigual reparto de la riqueza. Y termino, como siempre, con Paulo Freire, con estas palabras. Yo no sé, ¿ha pasado alguna vez que habéis leído un libro y tenéis la sensación de que ese libro os está plagiando porque dice lo que lleváis por dentro? Yo recuerdo que a mí me pasó la primera vez que leía a Paulo Freire y bueno, quería acabar con un par de citas de él. El alfabetizador progresista no puede contentarse con una enseñanza de la lectura y la escritura que deje al margen, desdeñosamente, la lectura del mundo. Mi derecho a la rabia presupone que, en la experiencia histórica de la que participo, el mañana no es algo predado, sino un desafío, un problema. Me gusta ser persona porque cambiar el mundo es tan difícil como posible. La educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello, porque los seres humanos son proyectos y a la vez pueden tener proyectos para el mundo. La educación tiene sentido porque las mujeres y los hombres han aprendido que, aprendiendo, se hacen y se rehacen. Y es que el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Gracias. Como é xenerosa tamén para isto, pois abre ese turno de intervencións. Alguna pregunta? Seguro que sí. Estamos aínda contra as cordas, non? Veña, máis alto. Perfecto. Por desgracia, ni siquiera se sienten ajenos al lenguaje libresco, al lenguaje de los productos culturales, porque lo consideren el lenguaje del poder, sino que ellos identifican dinero y poder, con lo que para ellos el lenguaje del poder es el lenguaje de quienes tienen dinero, les venga de donde les venga, completamente ajeno al conocimiento y al saber, y por supuesto al espíritu crítico. Lamentablemente las noticias de cada día parecen no darles sino la razón. Pero yo creo que estas cosas, incluso me atrevería a decir que cuanto más pequeños son los críos y las crías, más fácil es subvertirlas. Es decir, si proponemos situaciones de aprendizaje que les provocan la curiosidad, el deseo de zambullirse en ello de una manera casi inadvertida, se van a ir aproximando, porque yo creo que sí que creo que es nuestra responsabilidad incrementar el repertorio lingüístico comunicativo de nuestro alumnado. Es decir, no estoy en absoluto por la labor de llevar, entendedme, productos descafeinados a las aulas. Yo cuando un día por semana les cuento mitos a mis criaturas de primero de la ESO,
utilizo el lenguaje más elaborado que os podáis imaginar, pero en ese momento su filtro afectivo está activado y, por supuesto, voy poniendo sinónimos. Utilizo 4 o 5 adjetivos que me consta desconocen, son sinónimos, y el último sí que lo conocen, ¿no? Pero, y con los textos a mí me ha pasado no era con esto de Detrás de la ropa, un proyecto que llevé a cabo tiempo atrás acerca del coltán, con un grupo de segundo de la ESO, de esos segundos en que a veces en los centros se mete a alumnado con determinadas características y, bueno, pues, con muchísimas mayores dificultades de comprensión lectora. ¿Qué es lo que pasa? Que estaban tan sensibilizados hacia la cuestión que estábamos abordando que yo les ponía reportajes muy complejos desde el punto de vista de la estructura, de la información que se manejaba, y cuando les preguntaba para cerciorarme, digo, pero lo estáis siguiendo, casi se molestaban, se ofendían, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente el problema quizá es que las escuelas, la educación hoy en día está mimetizando ese discurso del poder, del dinero. Creo que tendemos que navegar contracorriente y que sea otro el aire que respiramos ahí, ¿no? Precisamente para desactivar esa convicción que tienen tan acendrada, pero es que lo estamos viendo todos los días en el periódico, es que los títulos se compran. El dinero da el poder y da el estatus académico. Mais, veña, ánimo. Ninguna sorpresa preocupante. Non quería interrumpir, porque mellor hai algunha pregunta máis, senón... Mira, pois continúa de que despois... para dar uns avisos... Ao final, vale. Buenos días. Una pregunta sobre los libros en papel, en formato papel. Me ha gustado mucho tu intervención. Creo que me atrae mucho la cantidad de lenguajes que utilizas con tus chavales. Yo soy profesor de infantil, ahora pasado a primaria. Tengo un pequeño club de lectura con padres y madres y profesores en mi centro, muy pequeño. Me siento un poco decepcionado porque varios de mis compañeros no forman parte del club de lectura. Me siento decepcionado porque yo quiero proponer libros, un poco dirigir el club de lectura, me salen bestsellers, porque es una votación democrática. Origen es muy malo, de Dan Brown, no lo leáis, por favor, salía por ahí. La pregunta es, viendo tu experiencia, ¿crees que el libro en papel, y pensando en tus estudiantes, puede plantear guerra a los otros lenguajes? ¿Tiene futuro? Sobre todo pensando, y pensemos los que aquí estamos, si leemos libros en papel, si leemos WhatsApps o qué es lo que tira más. Me preocupa mucho que el profesorado no lea. Gracias. Yo creo que yo no me atrevo a decir nada. Esto hay muchos estudios, muchos informes. Es decir, lo que voy a aventurar aquí es una impresión, una opinión nacida a pie de aula, tan válida como cualquiera de las vuestras. Yo sí que creo que el libro en papel tiene mucho futuro. Los chavales, las chavalas siguen leyendo muchísimo. Mis primeros de la ESO, vamos un día a la biblioteca de lectura y bueno, su ritmo lector, no de todos, pero es verdad que hay algunos que entran que bueno, no son tan lectores y luego al término del curso es muchísimo el número de títulos que han leído, que han compartido. Incluso ayer lo comentábamos, vivimos unos años hace 5 o 6 años ya, que parecía que los chavales estaban abandonando, más reticentes a la lectura, pero eso se ha remontado. Lo que haya de ser el futuro de los libros en papel, yo creo que en gran medida está en nuestras manos. El futuro está por escribir. Si seguimos formando en la lectura sostenida, por ejemplo, de libros de ficción, hoy es que no me he centrado en la lectura literaria, pero seguimos educando la formación de lectores, el futuro de los libros estará asegurado, no lo sé. O sea, hay muchísimas, es verdad que hoy la ficción audiovisual, hay una parte de la función reservada hasta ahora a la ficción en papel que hoy
cubre los imaginarios compartidos hoy están sostenidos en gran parte por la ficción audiovisual, pero yo no creo que los libros en papel vayan a desaparecer en absoluto, pero en cualquier caso el futuro está en nuestras manos, ¿no? No sé, me planteas una pregunta muy compleja. Es verdad lo que dices, que gran parte del profesorado no lee. En las familias, si no leen los padres, luego no podemos aterrizar como paracaidistas ante nuestros hijos adolescentes para que lean, ¿no? Nos tendrán que ver leer. No sé. Ao fío do que dis, ocórreseme enlazar con algo que ela dixo, que máis alá do formato do que se lee está o feito de ler só ou ler acompañado, de que o noso papel como mediadores é fundamental e que, bueno, tampouco é exactamente unha cuestión numérica. Eu particularmente procedo dunha casa onde non había libros e o primeiro libro que tiven foi Mujercitas, que lín moitísimas veces, pero tamén tiven aí o meu primeiro referente feminista literario. Hola, Guadalupe. Mira, yo quería preguntarte al hilo de lo que has comentado, de que tienes alumnado de origen magrebí y que supongo que tendrás distintas competencias lectoras como docente. ¿Tú notas una gran diferencia, quiero decir, a ver si me explico bien, en la competencia lectora de los niños que te llegan a secundaria? Supongo que habrá grandes desniveles. ¿Tú ves que la forma de trabajar te ayuda a que esos niños mejoren su competencia lectora y, por supuesto, con ello, mejoren su capacidad de aprendizaje en general? Yo creo que sí. Precisamente comentaba al comienzo que las bibliotecas escolares, pero con todo lo que supone, no como un espacio físico, sino como un espacio simbólico, ¿no? Que todo lo suponen el mejor mecanismo de compensación educativa. Yo estoy feliz de trabajar en el centro en el que estoy porque sus aulas son lo que creo que debieran ser las aulas de todos los centros escolares de este país, un reflejo de la heterogeneidad de la fuera. En mis aulas conviven críos y crías de entornos socioeconómicos muy diferentes y, por tanto, con competencias lectoras y experiencias biográficas, personales, culturales muy diferentes. Es verdad que ahora ya estamos ante críos y crías que han nacido en España, en la mayor parte de los casos, pero es verdad que a lo mejor en casa hablan otras lenguas que no son la lengua de la escuela, y yo me atrevería a decir, yo en determinado momento, o sea, tengo que hacer un esfuerzo en reparar este es de aquí, este es de allá o tal, porque no hay un sesgo por procedencia geográfica, por así decirlo, en cuanto al grado de desarrollo de las competencias lectoras de mi alumnado, no. Yo creo que la gente de primaria está trabajando muy bien con todo el alumnado y llegan, es verdad, bueno, hay algunos que tienen más dificultades, pero por distintas razones, muchas veces derivadas de razones económicas, más que estrictamente culturales. Sí, hay diferentes grados en lo que es la competencia lectora, pero yo creo que desde las aulas podemos hacer mucho precisamente para compensar eso y luego al mismo tiempo aprovechar todo el bagaje diferenciado que cada alumnado trae, porque en las conversaciones, por ejemplo, a que dan lugar las lecturas, cada uno aporta lo que es y el enriquecimiento. ¿Tengo 2 minutos? ¿Sí o no? No, uno, medio. Lo hago en medio. Yo tengo muy presente siempre, creo que alguna vez os hablé de ello, la lectura de Martin Eden, de Jack London, cuando habla el protagonista, que es un hombre analfabeto, que se enamora de una chica de una familia distinguida, entra en la casa y se queda completamente atemorizado porque no sabe desenvolverse ni entre ese mobiliario, ni con los cubiertos de la mesa, ni siquiera con las conversaciones de la protagonista de la que se ha enamorado y el resto de la familia, que tiene unos referentes culturales, y entonces él se hace
se forja la determinación de aprender a leer para poder estar a la altura. Entonces, gracias al bibliotecario que le atiende de una manera muy hospitalaria, muy acogedora, luego la chica esta que le va sugiriendo lecturas, etcétera, él se va formando como lector, pero ya llega un momento que cuando conversa con ella, se me ha ido ahora el nombre de la protagonista femenina, cuando conversa con ella sobre los libros que ella misma le ha sugerido, las interpretaciones de Martín Eden son muchísimo más ricas, porque es un hombre que ha visto muchísimo en este mundo. Entonces, de repente se invierten los papeles y eso es preciosísimo en el libro y es preciosísimo muchas veces en nuestras aulas, ¿no? Cada uno, bueno, pues aprovecha, aprende aquello de lo que anda más necesitado, pero es mucho también lo que da al resto. Pero, bueno, en definitiva que, no sé, yo afortunadamente en mis aulas, no voy a negar luego las diferencias que hay, en algunos casos las dificultades más que diferencias, pero críos y crías ya llega un momento en que yo, y de hecho de algunos ya no os digo de los marroquíes que muchas veces incluso por la tez se reconoce o por los apellidos, pero hay luego otros críos de otros orígenes que a lo mejor a los 6 meses, bueno, no es mi caso porque el primer día de clase pregunto qué otras lenguas conocen además del castellano, ¿no? Para que afloren todos esos bilingüismos o trilingüismos, pero muchos compañeros se enteran tarde, quizá el origen inmigrante de algunos de los alumnos, porque las diferencias se acaban atenuando. No sé si te he contestado. Vamos a tener que hacer. No me refería solo a los, aunque dije a los magrebíes, pero casos de niños que vienen, por ejemplo, de países sudamericanos con un nivel muy bajo de comprensión lectora o prácticamente inexistente y aterrizan en nuestras aulas. Y es tremendo para ellos, salen de su mundo, los meten aquí así un poco a la fuerza y a veces se sienten un poco fracasados, ves que dicen que... Pero porque muchas veces yo creo que desatendemos esa responsabilidad de que tenemos que enseñar a leer. Muchas veces les ponemos los peldaños muy arriba y tendremos que acompañar el proceso desde el punto en el que cada uno esté, ¿no? Incluso adecuando los textos, no sé. Sin interromper, sei que estaremos interesadísimos en que todo continuase, pero hai tamén moita outra xente que ten moitas cousas que decir. Así que agora dou 2 recados breves e marchamos aos obradoiros, vale? Temos...